Buenas y santas, hoy la intercesión es una batalla espiritual. Eso es el trabajo de hoy en el taller de intercesión. ¿Cuál sería el objetivo a llevar a cabo? Podré hacer la guerra espiritual con la seguridad de que Cristo es el que vence, no que nosotros nos ponemos allí. Cuando comenzamos en el ministerio de intercesión, difícilmente nos damos cuenta de que está cercano una batalla espiritual. Pensamos que solo estamos orando y rezando y raramente tomamos conciencia de los efectos que esto ocasiona en el ámbito espiritual. Así que tengamos cuidado. No creamos que interceder es ponernos simplemente a pedir, sino que muchas veces va a aparecer el mal o las dificultades para probarnos de que el enemigo no quiere que nosotros intercedamos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 409, dice: a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo durará hasta el último día. Según dice el Señor, inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Yo creo que este texto precioso del Catecismo nos enseña cómo va a ser esa dura guerra espiritual, esa batalla espiritual, y cómo debemos nosotros prepararnos para esto. No pensar que podemos participar o vivir o estar en la intercesión si no estamos fortalecidos por el Señor. A veces por inconsciencia y otras veces por desconocimiento de que estamos en una batalla, somos vulnerables y caemos en pecados muy tristes, muy feos, que después nos van en desmedro de todo el grupo de intercesión. No tenemos que ser ni ingenuos ni confiados, como señala el apóstol Pedro. Sean sobrios y velen. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firme en la fe. En el ministerio de intercesión hacemos orar y presentar necesidades y personas delante de Dios. Por eso un padre Marcelino dice: la intercesión es luchar por el reino de Dios, y ello supone con frecuencia enfrentamientos con la fuerza del mal, que la vamos a percibir físicamente, espiritualmente. Por eso el intercesor se pone en la brecha para orar por las necesidades delante de Dios y se enfrenta al demonio para arrebatar de sus manos a aquellos que tienen dominado. Entonces se convierte en un guerrero por las almas. En la carta a los Efesios 6:10 al 12, por lo demás fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, revístanse de las armas de Dios para resistir a las hechanzas del demonio, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Creo que la advertencia es muy grande. Por eso sería bueno releer este texto de Efesios 6:10 al 12, para comprender que el ministerio no es nada fácil. Pero también descubramos a los enemigos del hombre. El mundo, Tanco haría un escritor espiritual, dice: los peligros del mundo, el mundo que entra hasta en el seno de la familia cristiana y de las comunidades por la visita que se hacen o se reciben por las correspondencias, por la lectura de libros y periódicos mundanos, es un grande peligro, obstáculo para la salvación y la perfección. Reaviva, atiza el fuego de la concupiscencia, nos seduce y nos atemoriza. Por eso este mundo no es el mundo que Dios ha creado, sino el mundo del mal. Pero tenemos que aprender a estar en lucha y en guardia. El demonio, del griego diablo, es el nombre que se da comúnmente a los ángeles caídos, a quienes se les conoce como demonio. En esto tenemos que recordar que justamente alguien diabólico es alguien que nos lleva hacia otro lugar que no es el camino de Dios. Por eso cuando torcemos el camino, cuando queremos hacer solo nuestra voluntad, nos convertimos en seres diabólicos. Satán o el diablo y los demonios son ángeles caídos por haber rechazado vivir ante Dios. Su opción contra Dios es definitiva, intentan asociar al hombre en esta rebelión con Dios. Por eso debemos estar firmes y tener conocimiento de esto. El otro enemigo es la carne. El hombre en su condición natural, sin la gracia divina,
Es decir, vamos a caer. Por mi parte, dice San Pablo, les digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrario a la carne. Como que son entre sí antagónicos, de formas que no hacen lo que uno quiere. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque cuando son obras de la carne son el otro extremo de la vida espiritual. Entonces recordemos que los tres elementos enemigos del hombre serían el mundo, el demonio y la carne. La vida santa, es necesario tener una vida de gracia, una vida de santidad. Para esto es un ejercicio, mantener la gracia y mantener la santidad, tener un director espiritual, dejarnos acompañar. En el Lumen Gentium, para alcanzar esta perfección, los creyentes se han de esforzar y emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio al prójimo. Nunca pensar que depende de nosotros, pensar siempre que todo depende de Dios y de la confianza que hemos puesto. Ojalá que el Señor nos ayude a ser buenos intercesores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.